Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy el doctor Luis Rodrigo Santillán Núñez, médico radiólogo certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Cuento con una alta especialidad en imagen de cabeza y cuello. Quiero agradecer a Imadine por invitarme a participar en este espacio de conocimiento e información. El día de hoy revisaremos el tema de patología de las glándulas salivales. Para ello, revisaremos y tendremos los siguientes objetivos. Seleccionar el método de imagen adecuado. Esto está enfocado a que cuando nuestro paciente acuda a la consulta refiriendo alguna tumoración, alguna zona de inflamación o de dolor, sepamos qué tipo de estudio es el que nos va a brindar los mejores hallazgos y asimismo poder confirmar nuestra sospecha diagnóstica. También conoceremos las lesiones más comunes que van a afectar a las glándulas salivales y tendremos eh, también que identificar alguna de las complicaciones que tengan estas patologías. Bueno, las glándulas salivales se dividen en dos grupos, las glándulas salivales mayores y menores. Las mayores son en pares, son las glándulas parótidas, las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales. Estas glándulas van a tener un papel muy importante en el inicio de la deglución, debido a que contienen enzimas que nos van a ayudar a eh, tener el inicio de la digestión en la cavidad oral. Las glándulas salivales menores, estas están distribuidas en toda la cavidad oral. Son un número aproximado de 600 glándulas. Su tamaño llega a ser de 1 a 2 milímetros, prácticamente no las vamos a ver, excepto en aquellas circunstancias donde se puedan inflamar. Eh, Estas no tienen cápsula y solamente están recubiertas por tejido conectivo. Ok. El Colegio Americano de Radiología, que tiene las siglas ACR, nos brinda una herramienta que nos va a ayudar a saber identificar qué tipo de estudio es el adecuado que le pidamos a nuestro paciente dependiendo la patología. Ustedes pueden hacer una búsqueda en su buscador de su preferencia, poniendo como ACR, criterios de idoneidad, y les va a desglosar dos links. Eh, el área de eh, cabeza y cuello está en el área de neuroradiología, que es donde nosotros vamos a tener ese apartado de los diferentes métodos de imagen que existen dependiendo la patología que presenten nuestros pacientes. Les sugiero que hagan una revisión porque muchas veces nos va a ayudar a orientar de acuerdo a la patología, no nada más ahorita de cabeza y cuello, de cualquier área, ya sea de una afección pulmonar, cardíaca, neurológica, ya sea infecciosa o tumoral, les van a decir el seguimiento que deben de hacer con ese paciente y su tipo de estudio que le vaya a ayudar a brindar los mejores hallazgos. Cuando existe eh, cualquier patología, generalmente de cabeza y cuello, eh, lo ideal que nos marca la ACR es generalmente usar una tomografía y una resonancia magnética en casos muy específicos, debido a que nos van a brindar muchos hallazgos
dependiendo la patología que vamos a revisar. Pero hay que tomar en cuenta una cosa. La tomografía va a usar radiación, ¿de acuerdo? Y eso en ocasiones puede tener ciertas restricciones con algunos pacientes. Em, la resonancia magnética puede ser también un método que sea un poco difícil de llevar a cabo porque no en todos los centros hospitalarios cuentan con alguna de ellas. Y en algunos casos, dependiendo las condiciones del paciente, si llega a ser pediátrico, llegan a requerir sedación, que esto implica un mayor tiempo en la adquisición de las imágenes, debido a que estas secuencias pueden llegar a tardar 3 a 5 minutos por secuencia y dependiendo de la enfermedad, eh, un estudio completo puede tener una duración de 40 minutos a 50 minutos. Entonces, aunque aquí nos hacen esta referencia, eh, mi recomendación es que en las fases iniciales usemos el ultrasonido. El ultrasonido tiene la gran ventaja de que no utiliza radiación, eh, tiene una amplia distribución. Ya muchos de los consultorios médicos ya cuentan con un ultrasonido que les va a ayudar a identificar algunas de las lesiones más comunes y ello pueden llegar a saber sus características, pero también tomen en cuenta que esto es operador dependiente y va a depender de la experiencia que tenga el médico en el análisis de este estudio, debido a que en algunas ocasiones pueden omitir hallazgos importantes y a lo mejor no tener un diagnóstico certero. Por eso mi recomendación es que con su médico radiólogo de confianza, ustedes puedan siempre brindar un diagnóstico presuntivo. Esto nos va a ayudar bastante para asimismo hacer una adecuada búsqueda de las lesiones. Ok. En nuestro medio tenemos, y como les comento, el ultrasonido yo considero que es la herramienta o el estudio con el cual debemos de hacer el inicio del abordaje diagnóstico. ¿Sí? Eh, bueno, también tenemos los rayos X. Esto generalmente va enfocado a que podamos encontrar algunas lesiones que tengan densidad de calcio o de hueso. En ocasiones pueden ser hallazgos incidentales que pueden encontrarse en estudios, en este caso dentales, y que podamos usar. Aquí les pongo esta referencia, por ejemplo, una cialografía, que más adelante lo vamos a ver en qué consiste, pero vemos la canalización de los conductos para poder identificar las distintas porciones del conducto de las glándulas, ¿de acuerdo? La tomografía lo tomaría como el tercer método de diagnóstico que vamos a hacer uso de ellos. Entonces, esto pues también nos va a ayudar, al igual que la resonancia magnética. Bueno, las glándulas salivales vamos a considerar que tienen diferentes afecciones, ¿de acuerdo? Unas de ellas son las infecciosas, que puede ser la más común, también de tipo inflamatorio. Cuando llega a existir litiasis en los conductos, puede desencadenar estas dos condiciones previas, porque puede generar primero una inflamación de la glándula y si no se trata a tiempo puede causar ya una sobreinfección, ¿de acuerdo? También puede haber afecciones inmunológicas y tumorales, por supuesto. Bueno, como les mencioné, la enfermedad litiásica considero que puede ser una de las fases, digamos, más comunes que generalmente afecta a la glándula submandibular o submaxilar
entre un 60-90%, la glándula parótida entre un 10 al 20%, y las glándulas sublinguales prácticamente no son tan afectadas, tienen una incidencia muy baja de, de producción de litos, ¿de acuerdo? Pueden presentarse en algunos casos como de hasta el 25% múltiples litos, ya sea que afecten a la glándula submaxilar o a la glándula parótida casi al mismo tiempo. Generalmente, las glándulas submaxilares llegan a tener esta incidencia, se ha reportado, porque existe una mayor viscosidad de la secreción, y esto propicia a la formación de que se precipiten las pequeñas partículas con, eh, y formen un lito, ¿de acuerdo? Cuando ya se obstruye el conducto proximal a la salida de la glándula, se va a causar una dilatación, y en ocasiones puede desencadenar un estrechamiento. Puede ser intermitente, porque puede, con la peristalsis que existe, con las contracciones, perdón, que existe en esta zona, puede liberar un poco a lo mejor la presión, y puede fluir de forma intermitente la secreción. En algunos casos, en el 20% de los casos, no se va a ver eh, tan concentrada esa calcificación. Pueden aparecer solamente tapones mucosos por la alta viscosidad. Y aquí vamos a tener, y vamos a analizar cada uno de los casos. La cialolitiasis, aquí podemos ver, eh, en el abordaje inicial con el ultrasonido, podemos identificar esta área. Ustedes la ven como un área negra, que es anecoica, la cual está dilatada. Esto nos habla del conducto que está dilatado, de la glándula parótida, y llega a tener en su extremo distal una zona más ecogénica, que es el área donde está obstruida, ¿de acuerdo? Eh, en esta otra imagen también vemos en esta pequeña flecha este pequeño lito. Las características de los litos, generalmente cuando tienen una alta concentración, es que nos van a dar una sombra posterior. Mas, sin embargo, ustedes ven que no se proyecta esa sombra. Esto es porque no ha alcanzado esa concentración o esa dureza. Y vemos aquí una imagen de una tomografía, donde vemos el conducto de la glándula parótida, que está completamente bloqueado por esta imagen, con densidad de calcio o densidad de hueso, porque ustedes pueden ver prácticamente tiene el mismo color que el hueso. ¿De acuerdo? Esto nos habla de una concentración excesiva de todos estos minerales que está causando una obstrucción. Y podemos ver de forma comparativa este gran aumento de volumen en comparación con el lado derecho. Prácticamente aquí vemos este aumento de volumen que nos habla de un proceso inflamatorio secundario a la obstrucción, y nos llama la atención también que existe aumento de la densidad de la grasa. Solamente vemos un proceso inflamatorio. Todavía no vemos complicaciones, pero sí vemos esta zona que está muy inflamada, y con cambios en la grasa. ¿De acuerdo? Hay algunas ocasiones que los pacientes pueden llegar a su consulta y el dito prácticamente ya está casi afuera. eh, en ocasiones puede atorarse, y eso causar esta gran inflamación en la zona. Por ejemplo, vemos en esta imagen, que es muy, muy representativa, cómo tiene, hasta pareciera que fuera una pieza dentaria, porque ustedes ven casi la misma coloración, y vemos esta irregularidad en los bordes.
Entonces, prácticamente está muy grande ese lito y causando una obstrucción muy significativa del conducto. Eh, Generalmente, cuando afecta a las glándulas maxilares, como ya lo vimos, casi hasta un 80-90% de los casos son las más afectadas y van a afectar entre la edad de los 30 a 60 años, ¿de acuerdo? Esto, recordemos que el conducto que recoge esta secreción de las glándulas submaxilares es conocido como conducto de Wharton. Acá tenemos ah, otra representación del mismo caso, en donde vemos por ultrasonido cómo se ve ahora sí este lito, esta imagen blanca ecogénica que proyecta esta sombra posterior. Recordemos que en los estudios de ultrasonido que les pasé al inicio, no proyectaba esta sombra, ¿de acuerdo? Era porque no tenían esa concentración tan grande de calcio. Y aquí vemos esta zona negra anecoica que nos habla de la dilatación del, del, del conducto. Ahora, tomen en cuenta otra cosa. Aquí son dos litos, porque vean, del lado derecho vemos otra sombra que es un poco más difuminada, no tan severa como la del lado izquierdo, pero este lito está un poco más alargado, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo que existen dos litos en este conducto. Si hacemos un corte coronal, prácticamente, haciendo esta revisión en la parte submaxilar, podemos identificar el hito del lado izquierdo, ujú, eh, que está también obstruyendo y vemos esta sombra, ¿de acuerdo? Acá vemos a los músculos digástricos, la región anterior, y aquí esta es la base de la lengua, ¿de acuerdo? El piso de la boca. Esto pues, lo estamos viendo aquí en el ultrasonido. A este mismo paciente pues le hicimos también una tomografía y en la cual vemos aquí los litos. Aquí es importante identificar la densidad de esos litos. Si ustedes ven, prácticamente es muy similar a la densidad del hueso en la mandíbula y vemos estos dos. El que es más posterior tiene estos bordes que son lobulados, entonces prácticamente pues está obstruyendo el conducto y pues no llega a avanzar. Y si hacemos una reconstrucción volumétrica, se pueden identificar estos dos litos en el lado izquierdo, lado izquierdo del paciente, lado derecho de ustedes. Ok. Vemos también aquí otro caso este, donde también se ve afectado el conducto de Stenum, que el conducto de Stenum es el conducto de drenaje de la glándula parótida. Vamos a tener las mismas características de la que vemos en el ultrasonido. Estos litos que obstruyen pueden tener diferentes tamaños, diferentes formas, como ya los vimos. Hay algunos que parecieran muy pequeños en la imagen, pero vean toda esta afección que tienen, donde vemos todo el trayecto del conducto que está dilatado y anecoico, ¿de acuerdo? Y en la imagen inferior vemos otro lito que está con bordes lobulados, ¿de acuerdo? Esto da la apariencia que pudieran ser tres litos, pero es uno con diferentes bordes. Cuando aplicamos el Doppler color, vemos ese aumento en la vascularidad de la glándula y se hace más evidente lo anecoico, que es lo negro, la colección de la secreción que va a existir. Ahora, cuando tenemos la oportunidad de hacer un barrido extendido de la parótida, podemos obtener estas
imágenes grandiosas donde demostramos desde el lóbulo superficial de la glándula parótida cómo sale y se extiende todo el trayecto del conducto justamente antes de la desembocadura, donde vemos este lito que está obstruyendo. ¿De acuerdo? Vemos ahora a este mismo paciente su tomografía, en donde podemos identificar siempre usando medio y contraste. Esto nos va a ayudar demasiado para ver las características de la glándula. Vemos en esta zona el lito que está obstruyendo y en las otras dos imágenes podemos ver cómo está el conducto dilatado. Hay una relación con la imagen del ultrasonido y lo podemos identificar con el, en la tomografía. Pero aquí la ventaja que va a tener la tomografía va a ser identificar si existen abscesos, si existen colecciones de líquido que pudieran extenderse al lóbulo profundo de la glándula parótida o que no afecte al espacio parafaríngeo. Como les mencionaba, pueden existir hallazgos incidentales en estudios radiográficos, en donde podemos identificar pequeños litos, más que nada eh, que pudieran hacernos pensar que pudiera ser alguna litiasis. Eh, a lo mejor de primera instancia ustedes identifican esto como un estudio normal, pero vean, en los tejidos blandos, para empezar, nuestro paciente tiene aumento de volumen de las regiones laterales de la cara, específicamente en la región de las parótidas, y tiene estas áreas puntiformes radiopacas de forma bilateral, que en la proyección lateral la vemos en la columna aérea, nos ayuda a identificar esa zona que está más con estas áreas puntiformes. Entonces vemos que existen calcificaciones intraparotidias bilaterales. A este paciente se le hizo una tomografía y vemos en la fase simple las distintas calcificaciones intraparotidias. También se hizo eh, una cialografía, una cialotomografía, en donde pudimos identificar que del lado izquierdo del paciente presenta una reacción inflamatoria severa con aumento de tamaño del lóbulo superficial de la glándula parótida y vemos ese aumento también de la densidad de la grasa. ¿De acuerdo? Entonces, como les mencioné, estudios de rayos X simple nos puede ayudarnos a dar una sospecha y en ocasiones a ver estos hallazgos de estas calcificaciones. Bueno, como ya lo mencionamos, se puede hacer cialografía usando rayos X o la tomografía, que también conocida como cialotomografía. Esto pues va a depender de si nuestro paciente o no nos permita hacerlo, porque en fases agudas el paciente prácticamente va a ser muy incómodo para él, con dolor. Entonces, muchas veces también se requiere de ciertas condiciones que nos permitan eh, canalizar adecuadamente el conducto y no traumatizar el ostium o la salida, porque en ocasiones podemos nosotros lesionar y pues, el paciente va a tener otras complicaciones. Por eso en casos como en estos casos es importante eh, conocer de la cialoresonancia.
La cialoresonancia, pues, es un estudio que no es invasivo, se puede usar en equipos de 1.5 o 3 teslas. Generalmente, gran parte de los centros de diagnóstico ya cuentan con eh, resonancias de 1.5 tesla. eh, Nos va a ayudar a identificar el parénquima, valorar adecuadamente la anatomía, en dado caso que se vaya a hacer alguna resección quirúrgica, valorando las estructuras vasculares y nerviosas, porque tomemos en cuenta que en la glándula parótida eh, va a transcurrir en esa zona y va a pasar el, el nervio facial, ¿de acuerdo? Cuando existe una cialoadenitis aguda, no es una contraindicación hacer la resonancia magnética. Al contrario, nos va a ayudar mucho debido a que no vamos a estar manipulando esa zona de inflamación del paciente. Las ventajas que tiene es que no requiere radiación, el paciente no se va a radiar, no requiere medio de contraste, debido a que si el ducto está dilatado, esto nos va a brindar una mejor visualización de los conductos y de el parénquima de la glándula. Generalmente estos estudios se lleva a cabo por un operador o un técnico radiólogo que tiene experiencia en ello. Y aquí vamos a ver un ejemplo de una cialoresonancia. En esta podemos ver el margen de la glándula parótida en el lóbulo superficial y podemos identificar cada uno de los canales intraparotídeos, en donde vemos también el conducto común que se va a formar en el conducto de Stenum. Y estos hallazgos y las pequeñas flechas nos ayudan a identificar pequeñas áreas de estrechez de los canalículos parenquimatosos que van a dificultar el drenaje de la, de la glándula. Y en la siguiente imagen, por ejemplo, aquí vemos con mucha mejor claridad estas zonas que van a representar al conducto. Eh, Generalmente esta es una resonancia que es normal. Estos hallazgos los podemos ver y las flechas verdes nos dicen de los ductos segmentarios que están dentro de la glándula que forman con la flecha amarilla el conducto común. Y acá lo vemos, al conducto externo prácticamente pasando por delante del músculo macetero. Más adelante vemos cerca de su desembocadura. Ahora, cuando llega a existir patología litiásica, va a ser muy evidente. Podemos aquí identificar en la imagen A un, un lito. Este se va a representar en la resonancia magnética como un área con ausencia de señal, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver negra. Y vemos el conducto en su tercio distal, esto de una glándula submaxilar, el conducto de Wharton, cómo está dilatado. A pesar de que el lito está en una área proximal a la glándula, vemos que está dilatado más adelante. Esto nos habla de que existe otra zona, ¿sí? Donde pudiera existir un lito, ¿de acuerdo? Entonces, también vemos en la imagen B esa representación. Vemos que está el hito señalado por la flecha amarilla, esta zona que está obstruyendo, ajá, en la porción inicial del conducto,
y la flecha blanca nos señala el otro lito que está obstruyendo, ¿de acuerdo? Por eso vemos una porción entre ambos litos que está dilatado, ¿de acuerdo? Y con el medio de contraste, que en este caso sí se le puso al paciente, vemos un aumento en, en el realce con el gadolínio de forma comparativa de la glándula submaxilar este, izquierda en comparación con la derecha. Cuando existen causas bacterianas, virales o también litiásicas, puede haber fases de parotiditis aguda, ¿de acuerdo? Como ya les mencioné, hay en algunos centros hospitalarios que no cuentan con la resonancia magnética, podemos hacer uso de la cialografía, esto tomando en cuenta que exista personal que esté capacitado para hacerlo y que lo puedan llevar a cabo. Aquí vemos, por ejemplo, en el ultrasonido, los cambios que va a tener eh, la glándula parótida. Vemos un aumento en el tamaño del lóbulo superficial. El parénquima es heterogéneo. Vean estas múltiples áreas hipoicogénicas, eh, bien delimitadas. Cuando ponemos el Doppler color, vemos que esa vascularidad está completamente aumentada y vamos a tener esa representación. Cuando no se llegan a tratar de forma adecuada este tipo de infecciones, eh, vamos a tener ya complicaciones, como es en la imagen inferior, en donde ya vemos una colección. Esto nos habla de la formación de un absceso. Y asimismo podemos pedirle a estos pacientes, ya cuando se sospecha de un absceso, lo ideal es hacer una tomografía. En este caso vemos una parotiditis eh, con afección del lado izquierdo, en donde vemos que es de origen bacteriano. Vemos ese gran aumento de volumen. Vemos que con el contraste tiene realce de la pared, pero el centro se ve hipodenso. Esto nos habla de que existe aquí una colección que puede tener pus. Generalmente, la gran mayoría de los casos es purulento. Y como les mencioné anteriormente, es importante saber si esta colección se extiende al lóbulo profundo y que no afecte al espacio parafaringio y que no pueda extenderse también a la vía aérea. En esta representación coronal de la tomografía vemos cómo es esa colección, este absceso, es de gran tamaño. Vemos que desplaza algunas estructuras de forma medial, más sin embargo, el espacio parafaringeo está respetado porque lo vemos de color negro, que es la grasa. Entonces no se ha extendido, pero sí vemos que comprime un poco aquí a la vena yugular y a la arteria carótida, también la desplaza de forma medial. También existen otras afecciones. Eh, Generalmente cuando de tipo inmunológico, aquí hay que tomar dos grandes patologías, que es el síndrome de Sjögren, ¿sí? Y la granulomatosis con polianqueitis. Esta última ha tenido una, digamos, una gran difusión porque se ha documentado más casos en donde vemos ya afecciones vasculares
y una de ellas también, bueno, van a afectar a las glándulas. Este, el síndrome de Sjögren es el segundo trastorno inmunológico después de la artritis reumatoide. Generalmente tiene una afección más a mujeres que a hombres en una relación de 9 a 1 y va a afectar entre la cuarta y quinta década de la vida. En fases iniciales o tempranas, las glándulas no van a tener cambios ecográficos, pueden estar normales o simplemente mostrar un ligero aumento de tamaño. Más sin embargo, ya en las fases crónicas pueden tener dos características. Una de ellas que es eh, un patrón quístico, o en las fases crónicas puede haber ya atrofia y tener esa apariencia reticular. En las imágenes, aquí les muestro normalmente cómo vemos una glándula eh, que está muy bien delimitada, el parénquima es homogéneo, es el lóbulo superficial de la glándula parótida. Vemos los bordes muy bien definidos. Y en las siguientes dos imágenes tenemos un patrón multiquístico. Vemos ya la glándula que está aumentada de tamaño y vemos estas áreas anecoicas dispersas en todo el parénquima. Hacen que los bordes se vean lobulados y con el Doppler color vemos algunas áreas del parénquima que está sano, que tiene vascularidad. No va a haber vascularidad en estas áreas quísticas. Okay. La granulomatosis con polingeitis, recordemos que su afección va a ser a los capilares, arterias y venas, que generalmente afectan a los riñones y al aparato respiratorio, pero también se ven afectadas las glándulas parótidas, maxilares. eh, entonces debemos de tomarlo en cuenta. Ahora, llega a haber algunos casos en donde ya sea por un proceso infeccioso o eh, podemos ver densidad de aire dentro del conducto. Este, no debemos de siempre reportarlo porque muchas veces podemos omitirlo si es que no lo sabemos identificar. Eh, eh, Podemos referirlo como neumoparotiditis o neumoparótida, ¿sí? Que es una entidad que es poco frecuente, pero llega a deberse ya sea a factores infecciosos o, en este caso, alguna aumento en la presión intraoral, como en aquellos pacientes que a lo mejor tocan algún instrumento y que requieren un aumento en la presión y el aire puede llegar a ocupar el conducto. Aquí vemos en el ultrasonido señalado por las flechas estas pequeñas áreas hiperecogénicas que están en los distintos eh, canalículos de las glándulas. Y si se hace una tomografía, por ejemplo, aquí vemos en el conducto de estenón, cómo está ocupando casi todo ese trayecto. Aquí en axial y acá lo vemos en sagital, cómo está ocupando ese espacio. Bueno, eh, la resonancia magnética aquí nos va a ayudar como estudio también complementario en, en la revisión del síndrome de Sjögren, debido a que ese patrón que habíamos visto, patrón multiquístico, lo vamos a poder identificar en la resonancia magnética. Vemos que esta afección es bilateral y en una secuencia T1 vemos esta glándula que tiene ya algunos cambios grasos
La grasa se ve brillante, blanca, entonces vemos algunas áreas que son brillantes. El líquido generalmente en esta secuencia es oscuro, es negro. Entonces por eso vemos esta apariencia como de sal y pimienta. Y si hacemos una secuencia en axial en T2, vemos esas áreas del líquido van a tener una apariencia blanca o brillante que también nos van a identificar y dar esa apariencia. Lo vemos también en este plano coronal y si le ponemos medio contraste, vemos cómo realza el parénquima y esas áreas quísticas no van a realzar. Ok. Ahora, también existen lesiones tumorales. Hay dos lesiones tumorales benignas que son relativamente frecuentes. Vamos a hablar primero de ellos, del adenoma pleomorfo, también llamado tumor mixto benigno. Eh, eh, Va a afectar generalmente más a la glándula parótida entre un 70-80%. La glándula submaxilar va a tener una afección del 8%. Las glándulas salivales menores pueden presentar un porcentaje muy pequeño del 6,5%. Cuando estas lesiones son menos de 2 centímetros, los bordes van a ser muy bien definidos, pero cuando llega a tener un tamaño mayor a estos 2 centímetros, los bordes van a ser eh, o lobulados, pueden tener un componente mixto, ya sea quístico, que podamos identificar en ocasiones cuando llegan a tener más de ese tamaño, pudiera llegarnos a confundir más en el diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero debemos de saber identificar sus características, dónde está localizado para orientarnos a ese diagnóstico. Vamos a verlo en, en el ultrasonido. Como les mencioné, van a ser lesiones que van a afectar con mayor frecuencia al lóbulo superficial y lo vamos a identificar como una tumoración que tiene los bordes muy bien definidos, que es sólido y la característica es de que va a tener un reforzamiento posterior. Vemos esta zona brillante en la región más posterior y vemos que con el Doppler color no va a tener vascularidad interna, ¿de acuerdo? Ok. Cuando le complementamos con un estudio de tomografía y de resonancia magnética, lo vamos a identificar en la tomografía simple como una lesión sólida con densidad de tejidos blandos. Este, en este caso vemos que con el medio de contraste no va a tener realces, ¿de acuerdo? Cuando le hacemos secuencias de resonancia magnética, vemos que en secuencias T1 va a tener una densidad menor a la de los músculos. En T2 va a tener una intensidad de señal aumentada y en este caso con el medio contraste y con saturación grasa vemos que tiene un mayor realce. Hay algunas ocasiones que pueden tener algunos componentes este, mm, que pueden ser algunas calcificaciones distróficas que pueden estar asociadas también al, al tumor, ¿de acuerdo? Cuando vemos que que el adenoma pleomorfo va a afectar al lóbulo profundo de la glándula parótida, eh, esta tumoración va a tener una forma de pera. Esto lo va a adoptar, perdón, porque va a tener
eh, un crecimiento de forma medial y va a comprimir al espacio parafaríngeo. Lo que nos va a ayudar aquí a identificar, bueno, va a ser la resonancia magnética, que en T1 va a ser de baja intensidad de señal, en T2 va a tener eh, alta intensidad de señal o muy alta, y con el medio contraste van a tener un realce intenso y homogéneo. Estos bordes van a estar muy bien definidos y aquí vemos que esta lesión prácticamente comprime y desplaza el espacio parafaringio a la región medial. Entonces, aunque se ve muy aparatoso, conociendo estas características, vamos a ver que tiene, eh, nos va a ayudar a identificar que es un adenoma pulmonar. Mm, En este caso, vemos otro adenoma plumor que está localizado justo en el trayecto del nervio facial. Esto muchas veces nos va a hacer eh, identificar el, el diagnóstico diferencial que no pudiera ser un schwannoma. ¿De acuerdo? Es importante poderlo diferenciar. Como les mencioné, el segundo tumor benigno es el tumor de Warthin. Es el más común. También va a tener sus bordes muy bien definidos. Y se va a localizar en la cola o en la región posterior de la glándula parótida. La característica también de este es que va a ser homogéneo. Cuando llegan a tener eh, multicentricidad, eh, se dan aproximadamente en un 20% de los casos y llegan a tener un tamaño de entre 1 a 4 milímetros. No son tan grandes, pero también llega a haber en algunos casos que pueden tener un componente quístico. Generalmente es un porcentaje del 30% y tienen poco riesgo a malignidad. Generalmente el paciente lo va a referir como una inflamación indolora y se va a asociar a tabaquismo intenso o en aquellos casos que los pacientes hayan recibido radiación. Lo vemos en el ultrasonido. Su presentación clásica es que va a tener un componente quístico, ¿de acuerdo? Sus bordes van a ser muy bien definidos, van a tener reforzamiento posterior. Vemos zonas anecoicas que son de líquido en la periferia y el centro va a tener un componente sólido. La característica de estos es que no tienen calcificaciones, ¿sí? Y siempre que exista un nódulo mural, debemos de pensar en este tumor, ¿sí? En el tumor de Warthin. Van a tener aumento de la vascularidad con el Doppler color. Recordemos que el adenoma pleomorfo no iba a tener vascularidad. Este sí lo va a tener, entonces eso es un factor para poder pensar en este tumor. Ahora, como les mencioné, existen diferentes patrones que pueden llegar a presentarse. ¿Ok? Y aquí está representado en este esquema, va a tener, puede ser completamente quístico, puede tener un área sólida, ¿sí? O puede ser sólido con múltiples áreas quísticas o también puede ser directamente sólido. Entonces, estos cuatro patrones pueden estar presentes en este tumor y lo vamos a ver en las siguientes cortes tomográficos. Cuando es completamente quístico, lo vemos, esta lesión con densidad de líquido muy bien circunscrita, que no realza con el medio de contraste. Ahora vemos
en esta otra lesión, en la parótida izquierda, que tiene un componente mural o sólido y esta área quística. Ahora, vemos la, la tercera imagen, que es predominantemente sólida con áreas quísticas, y vemos otra en la parótida derecha que es completamente sólido. Y aquí con el medio contraste de estas dos van a tener realce. ¿De acuerdo? Acá vemos otros casos muy representativos, en donde también lo vemos muy similar al tipo quístico, con el nódulo mural, ¿sí? Y este otro mismo en el mismo plano coronal. ¿De acuerdo? También hay otros tumores benignos, son poco frecuentes, pero podemos encontrar en ocasiones lipomas. Vemos que no son lesiones sólidas, simplemente es densidad de grasa en la glándula parótida y esto pues condiciona un aumento en el volumen, pero es algo benigno. Ok. Otros tumores que también van a afectar a estas glándulas eh, son las lesiones nerviosas, como en este caso el schwannoma intraparotidio, que va a tener su origen en el trayecto del nervio facial. Recordemos que este tiene un trayecto que va a pasar dentro del parénquima parotidio. Eh, la característica es de que muy pocas veces va a tener el paciente parálisis facial y va a tener reforzamiento tenso, heterogéneo. Puede en ocasiones tener áreas quísticas y los hallazgos de tomografía y resonancia pueden ser muy similares al adenoma plomón. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, un caso en donde vemos una tumoración que es sólida, eh, en T1 es hipointensa, en T2 es hiperintensa y con el medio contraste tiene realce muy intenso. Entonces, esto nos hace pensar en una lesión nerviosa del facial, un schwannoma. Por ejemplo, aquí vemos otro schwannoma, pero este va a tener una característica mm, que por compresión, algunos conductos van a estar obstruidos generalmente del lóbulo profundo, tomando en cuenta que esta localización es más anterior y del lóbulo superficial, su vector de crecimiento fue más externo, vemos que está obstruyendo estos conductos y genera una reacción inflamatoria, ¿sí?, secundaria al tumor. Entonces, esto resultó en patología un schwannoma. Ok. Va a haber otros casos en donde también se puedan encontrar linfomas. Este, recordemos que llega a haber ganglios intraparotídeos que pueden estar eh, con infiltración de estos ganglios y va a generar un crecimiento de este ganglio dentro de la parótida. Entonces aquí debemos de buscar otros hallazgos, generalmente en los otros niveles ganglionares, si existen eh, otros conglomerados que pudieran presentarse. Y por ejemplo, en este caso vemos esta tomografía donde se señala que existen dos crecimientos ganglionares que tienen infiltración y, más sin embargo, el del lado derecho tiene una un crecimiento mucho mayor, eh, pero el diagnóstico diferencial fue eh, de que el lado derecho no va a presentar un área con hipercaptante, este, usando aquí.
un radionúclido. Entonces, solamente se ve afectado el lado derecho del paciente, que nos habla de que el lado derecho tiene una infiltración por linfoma y el lado izquierdo fue un área focal con datos de Sjögren, que se pudo eso correlacionar después con histopatología. Ok, hay otras lesiones también por linfoma que van a presentarse, que pueden ser múltiples, pueden estar bien definidas, homogéneas. La resonancia magnética van a tener una señal intermedia, la glándula puede estar hiperintensa y tienen un realce homogéneo, leve o moderado. Y como les mencionaba anteriormente, aquí podemos ver diferentes casos donde hay diferentes crecimientos ganglionares, ya sea intraparotidios, pero también podemos verlos en otros niveles ganglionares, donde tienen esos aumentos de tamaño, los bordes lobulados, y tienen áreas eh, que no van a realzar con el medio de contraste. Y vemos del lado derecho un conglomerado ganglionar demasiado grande. Ok. Existen otros datos un poco comunes, pero debemos de considerarlo. Al carcinoma mucoepidermoide, que esta es una neoplasia maligna del epitelio ductal. Generalmente estos tumores van a tener metástasis a los ganglios en el nivel 2A, 2B. Eh, las características por imagen van a depender pues de su grado histológico. En algunos, cuando llegan a tener que son de bajo grado, son lesiones ovoideas, muy bien delimitadas, con áreas quísticas. Los de alto grado o de alta malignidad son lesiones que son amorfas y generalmente van a tener un patrón infiltrante. Ok. Podemos encontrar también otros casos donde llegan a existir metástasis a las glándulas, ¿de acuerdo? Pueden ser secundarios principalmente a eh, este, carcinomas escamosos, melanomas del cuero cabelludo, ¿sí? De la cara también, o de la área auricular. Estos, eh, estos tumores van a tener que son muy infiltrativos, pueden ser homogéneos o heterogéneos y generalmente ya son tumores conocidos. Y les voy a mostrar aquí una representación de un carcinoma epidermoide. Este carcinoma epidermoide, que está localizado en la glándula parótida, que vemos como tiene una pared engrosada, este, muy irregular, con bordes muy bien definidos en este caso, y tiene un realce intenso con el medio contraste. En la resonancia magnética acá vemos otro, como en el cuero cabelludo presenta esta lesión que tiene engrosamiento de la piel, tiene pérdida de los planos grasos, infiltra al músculo y eh, este va a tener una metástasis intraparotidia derecha. Vemos esa glándula que está crecida y va a tener también un realce intenso. Vemos que también no nada más se extiende al lóbulo superficial, sino se extiende al lóbulo profundo. Esto ya nos habla de una metástasis secundaria a este carcinoma epidermoide. Y no menos importante, también hay casos en donde simplemente no hay ninguna lesión tumoral, una reacción inflamatoria, simplemente hay crecimiento. Y la catalogamos como cialosis. La cialosis es el aumento de tamaño de la glándula parótida, generalmente no es doloroso, va a ser secundario en aquellos pacientes que tienen antecedentes de alcoholismo crónico,
que tengan desnutrición o diabetes. Y en la imagen lo vamos a ver como un crecimiento difuso de las glándulas y en ocasiones pueden tener una sustitución grasa. Ujú. Aquí vemos estas dos glándulas eh, con mayor afección el lado derecho que el izquierdo. Y vemos que generalmente está afectado el lóbulo superficial. Ok. Haciendo un pequeño resumen del abordaje diagnóstico de las lesiones de las glándulas salivales, cuando son lesiones quísticas que tienen la pared muy bien definida, no tienen un componente sólido, no realzan, con el ultrasonido son anecoicas, tienen en la tomografía densidad de líquido y en la resonancia magnética son hiperintensas en T2, generalmente debemos de pensar en un, entonces debemos de pensar en un cialocele o en casos muy, muy extraños de muy poca frecuencia, en un carcinoma vasocelular que pudiera ser alguna metástasis, pero esto es muy raro con estas características, ¿de acuerdo? Y generalmente debe de haber un antecedente de alguna lesión previa. Cuando existen lesiones que son benignas, las vamos a identificar con la pared muy bien circunscrita, los bordes son suaves y van a tener alta señal de la intensidad en T2. Generalmente, cuando son benignas, tienen muy grado bajo de malignidad, ¿sí? Y en ocasiones pueden ser no distinguibles. Cuando hay datos de agresividad de estas lesiones, generalmente vamos a ver que las lesiones van a tener una invasión local, los bordes van a ser muy mal definidos, puede haber metástasis perineural, puede tener los márgenes muy irregulares, tienen baja señal de T2, ¿sí? Y generalmente pues tienen un alto grado de malignidad. Ok, cuando son múltiples lesiones en la glándula parótida, ya sea que sea unilateral, debemos de pensar en tumor de Warthin, que puede haber una recurrencia, ¿sí? del, del adenoma plomorfo o que pudiera ser alguna metástasis por linfoma. Cuando son lesiones bilaterales, debemos pensar en linfoma, ¿sí? O sarcoidosis, muy raro, o que son sólidas y quísticas, debemos de pensar en tumor de Warthin, síndrome de Sjögren o pacientes que tengan una parotiditis viral. Cuando las glándulas tienen un realce difuso eh, o un crecimiento difuso, perdón, vamos a pensar en una cialosis. En ocasiones puede ser asintomática, bilateral, generalmente pueden ser secundaria, recuerden, anormalidades metabólicas. Cuando la infección es aguda o una infección aguda, ¿sí? Generalmente vamos a ver una glándula que está aumentada de tamaño, va a haber edema, va a haber extracción de la grasa y la causa, cuando es unilateral, recordemos, más común va a ser una obstrucción por algún lito o alguna tumoración que pudiera tener. Cuando ya vemos que es por una inflamación crónica, generalmente ya las glándulas van a tener una apariencia granulosa, van a tener sustitución grasa, pueden estar de menor tamaño, ¿sí? Y también pues, de su densidad. Este, Cuando luego es unilateral, mm, generalmente es secundario a cuando hay antecedentes de radiación, algún lito o alguna lesión un poco más eh, rara. Ok, por mi parte es todo. Esperemos que este tema eh, puedan aprovecharlo. Si tienen alguna duda, no duden comunicarse conmigo. Aquí están mis medios de contacto. Les agradezco mucho su tiempo.
esperando que esta información sea muy provechosa para los usuarios. Si tienen alguna duda, me lo hacen llegar en los diferentes medios. Que tengan muy buen día. Gracias.